Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Miren, amigos, en estos días estamos en un estudio muy bueno que seguiremos hoy, incluso porque está siendo la respuesta. Para algunas personas que viven siendo robadas, todo les va mal a esas personas. Incluso el enemigo parece que es ayudado por Dios. Lo veremos en instantes, como Dr. Suárez. El enemigo parece que es ayudado por Dios. En instantes leeremos la palabra y veremos lo que está sucediendo. Bueno, con relación, ¿qué nos tiene a decir sobre el por qué muchas personas viven siendo robadas? Yo no tengo nada que decir aparte de lo que dice la Biblia. En el libro de Jueces, capítulo 2, ya lo vimos aquí, pero les voy a mostrar este versículo. El Señor Dios les advertía a los hijos de Israel. Primero lo hizo en Deuteronomio en varias partes, para que ellos no salieran de su palabra, porque si saliesen, ellos serían alcanzados por el enemigo, pagarían un precio muy caro, Hay gente en la casa del Señor Dios saliendo de la palabra. Algunos lamentablemente salen al pecado. Otras personas no se van propiamente al pecado, pero esas personas, ellas desean más que lo que Dios les hizo ser. Y entonces empiezan a ponerla la palabra de Dios a un lado y siguen lo que piensan que Dios le está diciendo a ellas, lo que piensan que significa los sueños que tuvieron. La verdad es esta: Dios nos dirige por su palabra. Y algunos dicen, no, estaba orando y Dios me dijo. Tuvo un pensamiento y piensa que Dios le habló. Pero no había nada de palabra de Dios en eso. Y esas personas se decepcionan y a veces toman decisiones malas que maltratan a otras personas, hacen sufrir a los demás. Todo porque la cabecita de esas personas pensó que era así. Yo, principalmente, nunca fui dirigido así y no quiero serlo. Algunas veces en las que pensé que era, me decepcioné y dije, Dios, muchas gracias. Prefiero ser dirigido por la palabra de Dios. Entonces existen esos casos, algunos casos en los que la mayoría se desvía. Dios les había dicho a los hijos de Israel, ustedes no se casarán con las personas de otros pueblos, tampoco entregarán sus hijas o recibirán las de ellos, pero lo hicieron. Aquí en Jueces capítulo 2, en el versículo 12, empezando en el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Doctor, pero no estamos haciendo lo mismo. Muchos sí lo están haciendo. Muchos cristianos tienen miedo. El demonio del miedo los aterroriza y ellos sienten miedo. La Biblia dice en Proverbios 28:1, déjeme ver si ese es el versículo. Proverbios 28:1. Huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Se puede interpretar como, pero el justo es audaz como un león. La persona audaz es quien no siente nada de miedo. El león no tiene idea de lo que sea el miedo. Por eso el Hijo de Dios no puede sentirlo. Si usted le teme a la lluvia, si teme contagiarse de una enfermedad mañana, estar desempleado, perder al marido, perder a la esposa, que suceda un accidente, usted está en pecado.
Tenemos que tener fe en Dios, fe en Jesús y en nada más. No ponga su fe en ninguna amenaza. Alguna persona está sirviendo a la lujuria, a la sensualidad, a la lascivia, a la pasión, al adulterio, a la inmoralidad. Esos son dioses, entre comillas, a los que sirven las personas. Algunas personas sirven a la gula, solo viven para comer. No, comer es un placer, comer es una necesidad. Alguien dijo que es un placer y todos piensan que lo es. Se sientan a la mesa y dicen, qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso. Después el cuerpo paga por eso. Hay que tener autocontrol incluso en la mesa, al comer, en todo lo de la vida. Bueno, entonces hicieron esto. ¿Y qué les pasó? Versículo 14. Regresando a Jueces 2:14. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová. ¿Quién los entregó en manos de salteadores? Él se los entregó, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacerles frente. ¿Todo por qué? Porque hicieron lo malo a los ojos del Señor. Nosotros tenemos en la vida, nosotros que tenemos la luz del Evangelio, tenemos que despertar, pasar todo el día y dormir diciendo, no haré lo que parece malo a los ojos del Señor. Viene una amenaza, Dios, no quiero temer, fortaléceme, porque no temeré. El enemigo se levanta contra usted, usted lo hace correr. No lo deje, porque si usted sirve a otros dioses, a los que le amenazan, Dios mío, no puedo, me sucederá, no me sucederá nada. Está escrito, caerán a tu lado 1000 y 10 a tu diestra, pero a usted no le tocará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Entonces tenemos que ser esa clase de personas. Si temen, Dios los entregó. Entonces esa es la explicación del por qué mucha gente sufre. Bueno, entonces ellos clamaron a Dios. Dios preparó un libertador que los hizo libres. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? Ellos volvieron a corromperse. En el versículo 20. Porque ellos habían vuelto a corromperse. El Señor Dios dijo esto. En el versículo 20. Se encendió pues la ira de Jehová contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Mientras Josué era el líder, ellos obedecieron. Cuando Josué murió, el Señor Dios les fue dando la tierra a ellos. Aquí ellos volvieron a hacer lo malo y Dios dijo, ya no les daré ninguna tierra a ellos. Ya no expulsaré a esas naciones. Perdieron la herencia. No bromé con Dios porque puede perder su herencia en Cristo o parte de ella. Ellos simplemente tenían mucha tierra para recibir de Dios y no recibieron más por culpa de esas cosas. Entonces el capítulo 3 muestra las naciones a las que estaban sirviendo. En el versículo número 5 del capítulo 3 dice esto: así los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante 8 años. Entonces regresaron y clamaron al Señor en el versículo 9, y Dios levantó a un hombre llamado Toniel, que fue a la guerra, y está en el versículo 10. El espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán Risataim. Y hubo paz en la tierra durante 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Qué significa eso para nosotros? Usted viene a la iglesia y pide inspiración.
Es un libertador que Dios le da a usted. Y usted cree, se libera y pasa un mes, un año, 10 años tranquilo. O menos o más. Entonces se olvida lo que Dios le hizo a usted. Muere ese libertador, lo deja escapar. El enemigo viene y le ataca otra vez. Estuvieron libres 40 años. Versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Por lo cual Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El rey de Moab juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Entonces sirvieron 18 años a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios, que les protegía de ese Eglón, para que no se fortaleciera contra los hijos de Dios, abrió un poco la puerta y Eglón se fortaleció. Dios lo permitió y vino a oprimirlos. No lo sé, pero a algunas personas les ataca algo que no se va por nada. Sufren una perturbación que no desaparece por nada. Y las personas después claman a Dios: Dios, ¿qué va a suceder? No puedo porque tengo este problema, tengo este otro problema. Lo que usted tiene es rebeldía a Dios. En el momento en el que usted se arrodilla ante Dios y diga: Dios, me cansé de equivocarme, me cansé de desobedecerte, te pido ahora, perdóname, cámbiame, y Dios levantará a alguien, porque aquí Dios levantó a Ahod. Y este hombre lo enfrentó a Eglón, lo destruyó y llamó a todos los hijos de Israel, fueron a la batalla, limpiaron la tierra completamente. Entonces pasaron no 40 sino 80 años libres. Pero Ahod vivió 80 años, no. Cuando Ahod murió, los filisteos se levantaron. ¿Y qué pasó? Veamos eso en el capítulo 4 de Jueces. Dice esto: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. Los entregó, pero antes de entregarlos, cuando Ahod murió, está en el versículo 31. Veamos el 30 primeramente. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y hubo paz en la tierra durante 80 años. Después de él vino Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Cuando Ahod murió, los filisteos dijeron: vamos, porque murió el que los protegía. Esa historia ya era común allá. Cuando ese rey, ese juez muera, Israel no tenía rey, Dios levantaba jueces. Cuando muera él, el pueblo volverá a pecar, estará debilitado por los años y los atacamos. Pero el pueblo aún no estaba pecando y Ahod había preparado a un sustituto y había adoctrinado al pueblo. Los filisteos vinieron, él tomó una guijada de bueyes y con ella mató a 600 de los filisteos, y la gente decía: no es posible, ahora con ellos es diferente. Y pasó un tiempo más, no sé si 40 años cada uno, pero sé que pasaron 80 años en los que ellos tuvieron paz. Hermano mío, nosotros no solamente debemos prepararnos, también enseñarles a nuestros sucesores familiares. Este es el camino, anden en él, porque el enemigo está esperando un espacio. Él anda a nuestro alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. Quien sigue los consejos de la palabra, ese vence. El que no lo sigue, olvídelo. Me estoy acordando un caso que oí y dicen que es verdadero y pasó en África. 2 africanos estaban en una canoa, en un río lleno de cocodrilos. De pronto algo agarró la punta de la canoa, la movió y ellos cayeron en el agua. Y, Dios mío, ¿qué haremos? Uno dijo: mire, en la aldea hay un señor viejo que nos enseñó que si caemos en el agua no podemos nadar a favor de la corriente, porque así nadan los cocodrilos. Hay que sumergirse y nadar contra la corriente para salir. No, soy tonto, amigo, voy a la orilla ahora. Y empezó a nadar. Y el otro se sumergió, nadó. Cuando logró llegar al otro lado, miró, ya no había nadie más.
El cocodrilo vino y se comió según al que estaba más fácil, al que no aceptó el consejo del sabio. Hermano, acepte el consejo de Dios. Si su vida ha sido una vida de sufrimientos, diga muy bajito o en un altavoz muy grande para que su alma lo escuche: usted está en rebeldía con la palabra de Dios. Reconcíliese con Dios. Deje que el Espíritu de Dios domine su corazón, que sea su árbitro, que sea el Señor de su vida, y usted verá que esos enemigos no aguantarán y usted tendrá éxito en la vida. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Constantes dolores de cabeza le quitaban la paz a la vida de Roberto. Hasta que llegó un momento en que me encontraba en la oficina y realmente me sentí muy mal. Llegué al punto de desmayarme. Decidí ir a una farmacia para verificar lo que tenía, porque no era algo normal. Ya había superado mis límites. Me tomaron la presión, estaba en 27/18 mi presión arterial. No me moví más de ahí. Llamaron a una ambulancia y me llevaron al hospital. Los primeros exámenes que realizaron, el electrocardiograma, los primeros exámenes ya indicaban que tenía un problema cardíaco grave. Y al día siguiente, cuando me haría el examen electrocardiograma doble, que es el que analiza todo el sistema del corazón, el mismo médico que realizaba los exámenes, que no era mi médico, sino el específico, casi me desanimó, porque me dijo que yo tenía 40 y tantos años y un corazón de más de 70 y enfermo. Él no me decía nada sobre ese problema que tenía, pero sentía una gran diferencia en él, ¿sí? Como llegaba triste, yo le preguntaba: ¿qué tienes, Roberto? Me decía que nada, pero siempre le estaba preguntando y insistía que no era nada. Y bueno, yo seguí insistiendo hasta que un día me contó que fue al médico, que tenía ese problema en el corazón. Y constataron con esos exámenes que tenía las válvulas, tanto la izquierda como la derecha, estaban con fallas. Y que estaría con solo 1/3 de mi corazón trabajando. Entonces yo tendría que hacer un tratamiento de rehabilitación, porque en realidad estaba muy debilitado de verdad. Luego intentarían una cirugía pasados unos 3, 4, 5 meses, dependiendo de mi reacción a los medicamentos, para poder cambiar una de las válvulas, implantar un bypass o cambiar algunas venas que estaban obstruidas en ese momento. La otra solución sería un trasplante de órganos y un trasplante de corazón, ¿sí? Pero tendría que esperar una lista de pacientes y quizás no soportaría todo ese periodo. Fui al médico, ¿no? Y cuando llegué allá, me comentó de hecho lo que estaba sucediendo con el corazón de mi marido, ¿no? Me explicó que mi marido tenía un grave problema de salud, que la mitad del corazón de mi marido no funcionaba y que era un problema muy grave. Y aún siendo un frecuentador, un miembro de la iglesia, yo me pensaba en algunos momentos, me preguntaba: ¿por qué a mí? Y me di cuenta que mis oraciones estaban muy débiles para eso. Cuando me buscó, me contó toda la historia de lo que le había pasado, todo lo que nos ha relatado, ha dicho. Me recuerdo que las 2 palabras que yo le enseñé, la primera Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacío. Y la segunda que era Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impios desde la matriz, se descarriaron hablando mentira, y le expliqué eso: Roberto, todo lo que venga, no importa de quién, todo lo que venga y esté fuera de la palabra de Dios, que no esté conforme a la palabra de Dios, es mentira. Cuando se acercaba el momento de que me hicieran la cirugía, que ya estaba más rehabilitado, tuvimos que hacer nuevamente toda una serie de exámenes. Ya no dependía más de mí, sino de mi fe todo eso. Y dependía de los diagnósticos médicos. No era en contra, pero creía que el poder de Dios es más fuerte que la propia medicina. Y para el honor y gloria del Señor, el resultado fue maravilloso. Gracias a Dios, ya no tienen nada más. Estoy aquí completamente curado. Ya no siento nada más, no tengo ninguna secuela. No tuve que pasar por la cirugía. Dolores, ni pensar. Ya no tengo dolores de cabeza ni síntomas. Trabajo normalmente. Mi vida con Dios está más intensa, siento que está así después de esa experiencia. Mi vida ha estado distinta ante la presencia de Dios. Y hoy, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, glorifico a Dios. Pela fé posso mudar, pela fé posso enxergar, pela fé
Gloria a Dios. Dios es muy bueno. Ahora voy a bendecir a las personas que están en sus casas, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, este culto fue especial, preparado por ti, y está siendo una gran bendición en la vida de tu pueblo. Ya te vimos hacer milagros hoy, y queremos ver más, Padre. Queremos ver curas, liberaciones, pero principalmente a tu pueblo libre, Padre. Porque el que realmente es libre jamás se vuelve esclavo, cautivo del imperio de las tinieblas. Y hay mucha gente buena que ahora nos está viendo y orando con nosotros, que está, oh Dios, escondida en la vida, no despierta, y las oportunidades están pasando. Pero Señor, como los hijos de Israel te invocaron a ti y enviaste el socorro, esta persona recibe ahora el socorro porque está orando. Y yo quiero verla libre. Voy a usar el poder que me has dado. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda la acción del infierno en la vida de esta persona y digo: mal, sal. Vete ahora. Estoy mandando que esa enfermedad que está en la planta de los pies de esa persona desaparezca. Estoy ordenando que ese ataque maligno que vino sobre el casamiento, sobre la familia, y que está decidido a destruir la vida de esta persona, se vaya ahora. En el nombre de Jesús, que toda fuerza del enemigo se vaya, que desaparezca. En el nombre de Jesucristo. Y usted diga: amén. No volveré, no volveré.